A finales del siglo XIX, en toda Europa se puso de moda el turismo de playas y balnearios. Y como en Aragón no tenemos mar, los burgueses se fueron ansiosos a tomar las aguas a manantiales y lagos. En aquella época empezaba a despuntar un aragonés, Teodoro Bardají, a quien le picó el gusanillo de la cocina desde que era niño, porque sus padres eran pasteleros. Y cuando tuvo algunos años más, se fue a aprender a las mejores cocinas de hoteles y balnearios de España y de Francia. Y cuando volvió aquí, se trajo las mejores recetas, cocinándolas para los más selectos clientes que se alojaban en el balneario donde él trabajaba. Hasta Alfonso XIII disfrutó de sus platos, porque se convirtió en uno de sus cocineros reales. Todo lo que supo, lo puso por escrito. Publicó hasta 4 recopilaciones y sus recetas llegaron a aparecer en revistas de la época. Entre sus hitos se encuentra que defendió a ultranza el llamar mahonesa a la mayonesa, porque se inventó en España, en Mahón, o la creación de su plato más célebre, los espárragos montañeses, hechos con rabos de cordero. Tanto hizo por la cocina que hasta le dieron un premio. Le otorgaron la medalla de oro de la grandeza española en 1956. Es por todo esto que, gracias a los balnearios y a las ganas de aprender de un apasionado de los fogones, un aragonés se convirtió en el padre de la cocina española moderna. Bardají, un gran cocinero que fue todo un pionero. Vais a